Muy buenas noches, bienvenidos a El Debate de France 24. Soy Santiago López González. Remesón político en Venezuela. En medio de masivas manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro, el líder de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino de Venezuela, desconociendo el mandato de Nicolás Maduro. A su turno, Nicolás Maduro calificó este anuncio como un golpe de Estado en colaboración del imperio. Escuchemos las palabras del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si así lo hiciere, que Dios y la patria lo premien, sino que os condenen. A estas reacciones, como ya lo decíamos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este anuncio como un golpe de Estado en colaboración del imperio. Por este motivo, Maduro decidió romper relaciones con Estados Unidos y dio 72 horas para el retiro del cuerpo diplomático, llevando a uno de sus puntos más críticos, las relaciones entre Washington y Caracas. Estas fueron sus palabras. En cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. En este escenario, el ahora proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, recibió apoyo de Estados Unidos, primer país en el mundo en avalar este nuevo gobierno de transición o interino en Venezuela. Algunos funcionarios de la administración dijeron a la prensa que todas las opciones están sobre la mesa. ¿Está considerando opciones militares para Venezuela? No estamos considerando nada, pero todas las opciones están sobre la mesa. ¿Lo está considerando? Todas las opciones, siempre. Todas las opciones están en la mesa. Acto seguido, países como Colombia, Brasil, Canadá, Perú, Ecuador, entre otros, reconocieron a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Pero en la otra cara de la moneda, países como Irán, Turquía, Rusia, China, Nicaragua y Bolivia respaldaron el mandato de Nicolás Maduro como presidente de ese país suramericano. Esto fue lo que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los medios. El juramento del opositor presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y su inmediato reconocimiento por parte de Estados Unidos y otros países busca acentuar la división de la sociedad venezolana, incrementar la confrontación en las calles y continuar la escalada del conflicto. Esa es la opinión de los delegados del gobierno ruso. También hubo respaldo desde Ankara, la capital turca, por parte del gobierno de ese país. Allí el presidente Recep Tayyip Erdogan dijo: hay que respetar a quienes salieron de las urnas. Si no se respetan, no es democracia, sino una mentalidad totalitaria. Maduro salió de las urnas. La declaración de Trump me ha chocado desde el punto de vista de una persona que cree en la democracia. Y a nivel de América Latina, el gobierno de México optó por mantener neutralidad y esperar el libre curso de la situación en Venezuela. El gobierno de López Obrador evitó tomar una posición a favor o en contra de Maduro o de Guaidó. Ahora hay expectativa por lo que pueda pasar en estas horas críticas en las que Venezuela tiene dos gobiernos con o sin respaldo de la comunidad internacional, mientras que otros organismos internacionales como la ONU, encabezado por Antonio Guterres, o la Unión Europea,
no reconocen a ninguno de los dos como presidentes legítimos de Venezuela, pero abogan por el diálogo y piden elecciones libres, pero sí reconocen a la Asamblea Nacional como el único ente gubernamental legítimo. Paso entonces a presentarles a nuestros invitados de esta noche que están con nosotros conectados desde la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela. Está el señor Omar Farías, el exconstituyente de la Asamblea Nacional Constituyente, integrante del Partido Socialista de Venezuela. También en la capital venezolana se une a este debate de France 24 Jesús Silva, doctor en Derecho Constitucional. Y también en el estudio de nuestra cadena en la ciudad de Bogotá se encuentra el señor Shomi Laceras, él es periodista y colaborador del diario Tal Cual e integrante también de la Asociación Ávila Monserrate. Y también por último nos acompaña en el estudio Germán Ferrer, él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Con ellos vamos a analizar este tema. Ustedes también pueden ser parte de este programa, de este debate, a través de las redes sociales, a través de Instagram o Twitter. Pueden buscarnos como @France24_ES. Deje sus comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24 y también Venezuela F24. Comienzo entonces con mis invitados en el estudio. Comienzo entonces por el señor Ferrer, que está aquí a mi derecha. Comienzo por preguntarle entonces, señor Ferrer, ¿quién gobierna Venezuela en este momento? Bueno, evidentemente, primero muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. En Venezuela gobierna sin duda alguna Juan Guaidó. Juan Guaidó es el presidente legítimo en este momento porque Nicolás Maduro es un presidente, es un tirano en primer lugar, delincuente que ha usurpado el poder, por la fuerza en este caso, ¿no? Como vimos recientemente, las manifestaciones que hubo ayer en Venezuela demuestran que el pueblo venezolano sencillamente se cansó de un tirano que ha sometido al país a la más espantosa miseria y tragedia. Y sin embargo, sigue en este momento gobernando de facto, porque él es un presidente de facto, porque él se le terminó su periodo el 10 de enero. Y en la Asamblea Nacional, atendiendo lo que establece la Constitución de la República de Venezuela, sencillamente pues asume, porque eso es un mandato de la Constitución, sí. El 233. Señor Farías, en la ciudad de Caracas, su opinión. ¿Quién gobierna en su país? Buenas noches a quienes nos escuchan. De verdad increíble escuchar semejante aseveración de un diputado de la Asamblea Nacional desde Colombia, por supuesto. Nuevamente los diputados de la Asamblea Nacional legislando desde Bogotá y no desde Venezuela. Más aún cuando él afirma que quien dirige los destinos de nuestra patria bolivariana es un miembro de la Asamblea Nacional. Bueno, ratificar en primer lugar que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es Nicolás Maduro, tal y como fue juramentado por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 10 de enero del año en curso, producto, como ya lo dijimos el otro día, de ante la situación de desacato en la cual se encuentra la Asamblea Nacional. Es el Tribunal Supremo de Justicia quien juramenta el presidente electo, y así tal cual, cumpliendo nuestra Constitución, se juramentó nuestro presidente y está en funciones. Pues, ¿qué es lo que hoy está en el debate en el mundo? ¿Qué es lo que hoy está en debate en nuestra sociedad venezolana? Bueno, en la conspiración de un gobierno de facto de los Estados Unidos que pretende deslegitimar nuestro gobierno, que fue electo por las urnas, por el voto popular el pasado 20 de mayo del año 2018, y que ante este nuevo método, pues, que pretende imponer el imperio norteamericano de desconocer las autoridades electas y de imponer desde Washington los presidentes de las naciones libres y soberanas, pues es lo que hoy el mundo debate. Si reconocemos la hegemonía fascista del gobierno de los Estados Unidos, o realmente el mundo está regido por la democracia y por el derecho internacional. Señor Laceras, ¿estamos hablando de un golpe de Estado o esto es un acto de voluntad del pueblo? Aquí hay una conspiración internacional. ¿Quién está gobernando en Venezuela? Bueno, estamos en un proceso de transición. Porque el presidente hasta ahora Maduro no cumplió con los preceptos constitucionales para poder ser reelegido en unas elecciones que fueron fraudulentas. No fueron, ni siquiera participó una gran parte de la oposición. La parte de la oposición que sí participó denunció un fraude y no reconoció el triunfo de Maduro. Y la comunidad internacional, conformada por las democracias occidentales, tampoco reconoció esas elecciones. Entonces estamos en un proceso de transición que, si bien
Maduro está, digamos, ocupando actualmente el Palacio de Miraflores. Guaidó, que fue como presidente de la Asamblea Nacional y a quien le ha correspondido asumir la presidencia interina, está justamente en proceso de asumir pues el control. Es un momento difícil, delicado, pero esa es la situación. Señor Silva, en la ciudad de Caracas, 3 puntos importantes que espero que me responda muy puntualmente. Hay un golpe de Estado en Venezuela, hay una representación de la voluntad del pueblo, hay una usurpación del poder por parte de Maduro. Estrictamente hablando de derecho constitucional, tenemos un presidente, Nicolás Maduro, que ha sido limpiamente reelegido hasta el año 2025. Estados Unidos y los gobiernos que le obedecen tienen una opinión política contra el gobierno de Maduro, pero no tienen ningún argumento jurídico contra su legitimidad. Por el otro lado, tenemos un líder de facto en el Parlamento que trata de autoproclamarse presidente de la República y que aspira a gobernar el país desde la Embajada de Estados Unidos. Pero ningún poder público en Venezuela y ningún ciudadano venezolano reconoce a este señor Guaidó como presidente de la República. El público que observa este programa debe comprender que hay muchos gobiernos que no son agradables para Estados Unidos, pero no podemos darle licencia a un país, por muy grande que sea o por muy poderoso que sea su arsenal militar, de imponer y remover presidentes según sus preferencias políticas. Maduro es el presidente y no hay un solo elemento jurídico que pueda decir lo contrario. Hubo variedad de candidatos, hubo campañas electorales libres en televisión con diferentes partidos políticos, hubo testigos electorales, venezolanos y extranjeros. De modo pues que Maduro es más legítimo que el presidente Donald Trump, porque Maduro sacó más votos que todos sus rivales, mientras que el presidente Trump sacó menos votos que Hillary Clinton. ¿Pudiera entonces, bajo este concepto, la comunidad internacional desconocer la presidencia de Donald Trump? Es una pregunta que sería interesante que los invitados respondieran con un mínimo de objetividad, más allá de su animadversión hacia el proyecto socialista venezolano. Señor Ferrer, después de los hechos que ocurrieron en Caracas el día de ayer en el que Juan Guaidó se proclamó como presidente interino, ¿habrá presión internacional o por parte de estos gobiernos internacionales para legitimar a Guaidó como presidente de Venezuela? ¿Qué estructuras hay en la política venezolana que permitan que él tenga una legitimidad como gobernante del país? Bueno, ya le dije, existe en la Constitución nuestra venezolana un artículo que es el 233 donde establece pues claramente que ante la ausencia de presidente, porque en Venezuela en este momento, como te dije, a Nicolás Maduro se le terminó su periodo el 10 de enero, sencillamente la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional asume pues la presidencia de la República. O sea, eso está perfectamente establecido en la ley. Y en cuanto a la legitimidad, evidentemente Maduro nombra una írrita, una ilegal constituyente y sencillamente sobre esa premisa él destituye todos las instituciones del país. No hay elecciones libres en Venezuela, hay 180 militares presos, un sinfín de presos políticos, sencillamente ilegalización de los partidos, y por eso esas elecciones fueron ilegales e írritas. O sea que él no tiene legitimidad de origen y en este momento pues sencillamente no tiene ninguna capacidad para gobernar porque no es gobernante. Ahora, evidentemente que eso ha concitado, pues ha hecho que los gobiernos del mundo, sobre todo los países democráticos del mundo, hayan reconocido a Juan Guaidó. Bueno, y eso plantea ya, bueno, una diatriba en el sentido que puede ya seguramente Guaidó, con los dineros que están escapados del país, empezar a tener un fondo para gobernar en Venezuela. Pero ¿cómo va a gobernar Guaidó? ¿Con qué instituciones? Si las instituciones están del lado del presidente Maduro. No hay instituciones en Venezuela. El TCJ Entonces, ¿cómo legitima su es ilegal. La única institución legal
electa por 14 millones de personas es la Asamblea Nacional. Sí. Porque todas las demás instituciones, el Ministerio Público fue vilmente desconocido por parte de Maduro, perseguido a los diputados, y a mí en particular, y a la fiscal general, perseguida porque es un tirano sencillamente. O sea que no hay ley en Venezuela que represente a Nicolás Maduro. En este momento el presidente legítimo es Juan Guaidó. Señor Farías, en la ciudad de Caracas, ¿hay alguna posibilidad o proceder del gobierno de Nicolás Maduro que pueda evitar que entonces el gobierno proclamado de Guaidó se legitime en el poder y pueda hacer uso de las estructuras políticas que tiene Venezuela partiendo de la Asamblea Nacional? No, en primer lugar decir que el presidente Maduro, como lo ha venido expresando en distintos espacios, incluyendo hoy en una gran ratificación de la institucionalidad venezolana, de la fortaleza del Estado venezolano, donde todas sus instituciones, por supuesto, a excepción del poder que está en desacato, que es el poder legislativo, donde casualmente el que me antecedía, el diputado Ferrer, esposo de la hoy prófuga de la justicia, exfiscal general de la República, después de haber cometido hechos de corrupción por contrataciones indebidas con la industria petrolera venezolana, es la única que está en desacato y obviamente es la única que no se pronunció a favor de la institucionalidad del Estado venezolano. Y evidentemente el presidente Nicolás Maduro está desmontando lo que hoy es una patraña internacional dirigida desde los Estados Unidos y expresada y replicada en Bogotá, en Buenos Aires y en otros países que se han prestado a este juego macabro del imperio de pretender desmembrar nuestra patria. Bueno, ha venido diciendo de que esto es un cuento, pues esto es una patraña montada precisamente para lograr los efectos que en Libia se concretaron en el año 2011, que en Irak se concretaron en el 2003, que en Siria se concretaron desde el año 2014, pero no será en Venezuela donde se repetirá un escenario de guerra, de confrontación del pueblo venezolano, porque bueno, hoy hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana de frente y dispuesta a defender la soberanía de nuestro país. Hoy tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que es el poder legal, jurídico y judicial de nuestro país. Hoy tenemos un poder electoral que ratificó después de los informes presentados por los observadores internacionales en la elección del 20 de mayo, que fue un proceso limpio, transparente, y todo esto precisamente es una muestra pues de que el país está unido en contra de las pretensiones del imperio norteamericano de dividir nuestra nación y de, por supuesto, consolidar y seguir consolidando nuestra democracia venezolana, democracia que además se consolidó desde la llegada del comandante Hugo Chávez. Sí, señor Farías. Un punto clave que usted toca son los militares, el ejército de Venezuela, las Fuerzas Armadas. Señor Las Heras, ¿cómo se encuentran en este momento los militares venezolanos? ¿Hay fragmentación al interior de ellos, de las altas esferas, o está completamente cohesionado y dándole un completo respaldo a Maduro? Bueno, el mundo militar es un mundo muy cerrado y es muy difícil conocer qué está pasando exactamente dentro de las Fuerzas Armadas. En la mañana de hoy, el alto mando militar hizo un pronunciamiento de apoyo a Nicolás Maduro y bueno, hizo una declaración pues presentándose pues como una institución legalista. Pero en el mismo pronunciamiento que hicieron en el día de hoy se declararon hijos de Chávez. Y resulta que la Constitución de Venezuela dice que las Fuerzas Armadas son apartidistas que están al servicio de todos los venezolanos. Si ya en la misma declaración hacen una afirmación que es inconstitucional. Eso demuestra que las Fuerzas Armadas de Venezuela y las cúpulas de las Fuerzas Armadas, quienes la están dirigiendo, no están cumpliendo con la propia Constitución. Ahora bien, ¿qué está pasando en el resto de las Fuerzas Armadas? Creo que está por verse. Ha habido síntomas de que hay descontento. La oficialidad media, la oficialidad baja, la tropa viven los problemas económicos y los problemas políticos que están viviendo absolutamente todos los venezolanos, y es de suponer que también hay descontento ahí. Lo que pasa, bueno, que hay un sistema pues de seguridad interno muy importante que mantiene pues un control hasta el momento de las altas autoridades, pero va a ser el factor militar en esta situación de transición en la que yo le estaba señalando anteriormente, la que va a tener un rol primordial en el desenlace de esta transitoriedad que estamos viviendo. Señor Silva, en Caracas, la capital de Venezuela, ¿está usted de acuerdo en que hay fragmentación en las fuerzas militares venezolanas pese al apoyo que le han demostrado al presidente Maduro a partir de hoy? Le respondo muy rápidamente. No existe ningún indicio de fragmentación en la Fuerza Armada
bolivariana, que acaba de reconocer su apego a la Constitución y a la presidencia de Nicolás Maduro. El deseo de la oposición es que esta campaña internacional de propaganda origine una fractura en la Fuerza Armada, pero eso no va a ocurrir. No va a ocurrir un alzamiento militar contra el presidente Maduro. Por otra parte, el otro deseo de la oposición venezolana para que esta campaña de mentiras tenga sentido es que Estados Unidos se decida a invadir militarmente a Venezuela, lo cual no se ha decidido todavía y eso tiene muy frustrada a la oposición venezolana. Por último, la aplicación del artículo 233 constitucional, y le hablo como doctor en Derecho Constitucional, es solamente cuando el presidente muere, renuncia, es revocado por un referéndum revocatorio o es declarado incapaz por el TCJ a través de una junta médica. Ninguno de estos casos se ha producido. Tampoco se ha producido abandono del cargo, porque el señor Nicolás Maduro se encuentra en su oficina presidencial. No se le debe mentir a la población. Y por último, en 30 segundos antes que usted me corte, quiero decirle esto. Yo conozco al compañero diputado Germán Ferrer. Durante muchos años él fue socialista. De alguna manera ha sido absorbido por el lado oscuro de la fuerza y de la política internacional imperialista. Yo lo invito a que vuelva a Venezuela y yo como abogado voy a garantizar sus derechos humanos y su debido proceso para que él pueda rectificar y volver a sus raíces políticas. Señor Ferrer, ¿algo que decir al respecto? Pues me parece un cinismo inaudito lo que está diciendo Jesús, en el sentido de que allá hay libertad, de que la Fuerza Armada es apolítica, en fin, toda una cantidad de situaciones en las cuales no es cierto. En Venezuela hay 180 militares presos, está fracturada totalmente la Fuerza Armada, ninguna institución del país escapa a la tragedia que se ha generado en Venezuela, el hambre, la miseria, la represión y la muerte y la tortura, como mataron a Albán, el concejal Albán, que seguramente para Jesús pues eso es válido y es válido en una época y ahorita también. Entonces, ¿cómo es eso? Pues si asesinan personas en la calle, restringen los derechos, violan los derechos humanos, y bueno, y eso no puede ser un gobierno que pueda salir adelante con la crisis que tiene en este momento Venezuela. Así que no hay realmente ningún argumento válido para que Nicolás Maduro esté en el poder, porque su legitimidad de origen se terminó el 10 de enero. Así que sencillamente el pueblo va a sacar a Nicolás Maduro más temprano que tarde, y la Fuerza Armada se va a agrupar contra Nicolás Maduro, porque la mayoría de la Fuerza Armada también tiene esos mismos problemas que tiene el pueblo venezolano. Coinciden los invitados en que los militares son una pieza clave en este remesón político que está viviendo Venezuela, sin mencionar todavía el término transición, porque algunos sectores todavía no lo consideran así. Debo avanzar con los temas que tengo preparado para hoy. Quiero hablar de las relaciones internacionales que tiene Venezuela en este momento, después de la declaración de varios países de avalar ese gobierno interino de Juan Guaidó. Le pregunto al señor Farías, en la ciudad de Caracas, ¿cómo está Venezuela en este momento en las relaciones internacionales, dado que muchos de sus países cercanos en América del Sur han validado este nuevo gobierno interino y solamente países como Rusia, China, Irán, Nicaragua y Bolivia han respaldado el mandato de Nicolás Maduro? No, bueno, ratificar que nuestro país, en primer lugar, está en completa calma, ¿no? Después de haber vivido y sufrido por las redes sociales un desplome de la institucionalidad, y hablo esto con sarcasmo, producto de la propaganda mediática a través de las redes sociales, de los aparatos propagandísticos del imperio y sus expresiones en el país. Hoy tenemos un país en calma, un país que reconoce al presidente Nicolás Maduro como el presidente legítimo de la República, y además una comunidad internacional que se ha sumado a la iniciativa que el presidente de la República desde el balcón del pueblo el día de ayer le hacía a la comunidad internacional de estar dispuesto a dialogar, a conversar y a debatir, porque bueno, esa es la práctica y es la esencia de la política. Un presidente en plenas facultades, con plena legitimidad constitucional, que le da el hecho de haber sido electo por la votación popular, bueno, ha acogido además la propuesta de diálogo convocada por los países de México y Uruguay, países que se han sumado al reconocimiento del presidente Nicolás Maduro. Hay que recordar que México envió una delegación, que Uruguay envió una delegación, que son países que además no se prestaron al documento infame del Cartel de Lima de desconocer al presidente Nicolás Maduro, y cuando hoy Rusia, China y Turquía
India, países que tienen un peso en el escenario internacional, reconocen al presidente Nicolás Maduro, pues entonces creo que el imperio y su acción y su intención de desconocer a nuestro presidente, creo que le va a ir muy mal con esta acción, y además el mundo va a desconocer las pretensiones del imperio de poner en práctica un nuevo método de golpe de Estado a través de el desconocimiento legítimo de gobiernos electos. Sí, señor por el voto Farías. popular. Quiero que hagamos una recapitulación de los países que han reconocido hasta ahora ese gobierno interino y quienes han dado su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos un mapa preparado por la redacción de France 24. Ahí vemos que países como Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, el Reino de Dinamarca, Kosovo, Georgia y Albania son países que han reconocido este gobierno interino. A favor del mandato de Nicolás Maduro se muestran países como Uruguay, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía, que ya los mencionábamos, Guyana y Santa Lucía, un pequeño estado en el Caribe. La Unión Europea no ha dado un apoyo a ninguno de los dos mandatarios, apoya a la Asamblea Nacional como un ente gubernamental en Venezuela y pide el diálogo en el país y pide unas elecciones libres lo más pronto posible, pero de manera independiente países como Francia y Alemania sí han expresado su apoyo al gobierno interino. Se espera que otros países como por ejemplo Italia y Portugal, en donde hay unas grandes comunidades de venezolanos que han residido en Venezuela en diferentes momentos de la historia, hay una comunidad muy grande lusófona, luso-venezolana radicada en Venezuela, pues hagan algún tipo de pronunciamiento al respecto. ¿Cómo ven ustedes las relaciones internacionales de Venezuela en este momento? ¿Se ha quedado aislado? ¿Tiene todavía un apoyo internacional que le permita seguir manteniéndose? Porque también hay unos organismos internacionales como la OEA y el BID que han respaldado a este gobierno interino. Le pregunto al señor Las Heras. Sí, antes de responderte esto, quisiera aclarar que el país está en calma es absolutamente falso, ¿no? Se han producido por lo menos 16 muertes, hay más de 200 detenciones y en el día de hoy ha habido una actividad de represión en los barrios más humildes de Caracas, donde en algún momento el chavismo fue muy fuerte e influyente y hoy en día están entrando las fuerzas policiales a ejercer una represión importante. En respecto a la parte internacional, efectivamente creo que en el mapa se ve clarísimo el nivel de aislamiento en el que está Maduro. Todos los países prácticamente que rodean a Venezuela en el continente no lo reconocen y han reconocido explícitamente pues la presidencia de Juan Guaidó y los países con los que hay una relación además importante desde el punto de vista económico sucede lo mismo. El caso específico de Estados Unidos, que es el único país que compra petróleo venezolano que está pagando en cash. Si el dinero que recibe en cash hoy en día Venezuela para sus gastos los recibe de Estados Unidos. Sí, imagínense el poder que tiene ahorita Estados Unidos sobre Venezuela cuando no está reconociendo a Maduro y tiene la capacidad, eventualmente, como además lo han venido señalando, la posibilidad de poder cerrar esa entrada de dinero para Venezuela. Señor Farías, le pregunto, en la ciudad de Caracas, ¿cree usted que si Estados Unidos corta esa compra de petróleo, asfixiaría la economía venezolana y podría provocar un cambio de gobierno o un cambio en el sistema económico de este país que le permita funcionar de una manera más eficiente o con lo que le da Rusia y China puede subsistir? Al señor Las Heras, primero tengo que invitarlo nuevamente a Caracas, a que vea que lo que estamos afirmando desde la Caracas Indómita es que hay una ciudad en calma, una ciudad tranquila, una ciudad que además ha madurado democrática y políticamente y que, bueno, entiende de que los espacios para dirimir nuestras diferencias son las urnas electorales. Y sí, Venezuela es un país exportador de petróleo, un país que no solamente exporta petróleo a los Estados Unidos, sino que ha logrado diversificar su mercado para China, para India, para los países del Caribe, y no será una limitante el hecho de que dejemos de venderle crudo a los Estados Unidos, una limitante para nosotros cortar las relaciones. De hecho, el presidente Nicolás Maduro ayer lo dijo de manera firme y soberana. Rompemos relaciones económicas, políticas y diplomáticas con los Estados Unidos y además el pueblo está dispuesto también a acompañar esta decisión del presidente Nicolás Maduro por el respeto de nuestra soberanía, por el respeto de nuestra patria, a que si no hay que exportar ni un solo petróleo, una gota de petróleo más a los Estados Unidos... Pero respóndame la pregunta que le estoy haciendo. Si Estados Unidos no le compra petróleo, que es el único que le está generando divisas internacionales al gobierno de Maduro, ¿cómo va a subsistir? ¿Solamente con préstamos y endeudamiento con Rusia y con China?
No es así precisamente porque nuestro petróleo goza de un atractivo adicional, porque es un petróleo liviano, un petróleo que además está dispuesto el mundo a comprarlo, como lo ha dicho China, como lo ha dicho la India, como lo han dicho los países latinoamericanos y caribeños, y no será ese un problema. El problema aquí es permitir que la comunidad internacional avale la acción golpista de los Estados Unidos en contra de un gobierno legítimamente electo como el de Ferrer, adelante. Mira, yo quiero decirle a Faría que primero el petróleo que tenemos nosotros en Venezuela es un petróleo pesado. Y luego eso debe ser refinado en Texas, por eso tiene las refinerías en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Maduro llegó al poder había 3.500.000 barriles diarios de petróleo. En este momento estamos por debajo del 1.000.000, de los cuales gran parte de eso es para cumplir compromisos con China y con Rusia. Y el único, como bien lo dices, que paga cash es los Estados Unidos. O sea, eso sería una tragedia. No queremos más tragedia para el pueblo venezolano. Lo único que necesitamos es que Maduro, el tirano, se vaya del poder y sencillamente deje que se desenvuelva el pueblo venezolano y no se siga muriendo de hambre. Señor Silva, en Caracas, tengo que terminar el programa. 50 segundos, su conclusión. ¿Qué va a pasar en Venezuela en el resto de la semana con los escenarios que hay posibles en este país con este remesón político? La consolidación del gobierno de Maduro para 6 años más es inevitable. No habrá alzamiento militar, no habrá invasión norteamericana que destruya al pueblo de Venezuela. Habrá un conjunto de países liderados por China, por Rusia, por Irán, por miembros de la OPEP y otros más que seguirán comerciando petróleo venezolano y otros productos. Señor Laceras, aquí en el estudio, su conclusión de los episodios que se vienen para esta remesón política. Bueno, el aislamiento creciente de Maduro internacionalmente, creo que eso lo va a obligar finalmente a tener que negociar y a negociar de alguna manera su salida en los mejores términos posibles. Señor Farías, 20 segundos en Caracas, su conclusión. Venezuela se enrumba hacia destinos mejores, Venezuela se enrumba a, por supuesto, darle una estocada final a las pretensiones del imperio norteamericano de legitimar gobiernos que no sean afectos y no entreguen sus reservas naturales a los intereses económicos de sus países. Por lo tanto, desde Caracas ratificamos que Venezuela seguirá en paz y seguirá avanzando hacia un destino mejor. Señor Ferrer, el gobierno de Nicolás Maduro es absolutamente inviable y sencillamente pues tiene sus días contados, digo yo, porque no hay ninguna posibilidad de que eso pueda de alguna manera resurgir. La única alternativa para el pueblo venezolano es la salida de la tiranía que en este momento reina en Venezuela, que es Nicolás Maduro. Pues ahí lo tenían ustedes, diferentes opiniones en torno a este tema. Es una de las coyunturas más importantes en este momento en América Latina. Usted puede dejar también sus comentarios y participar a través de las redes sociales. Gracias por sintonizarnos. Siga con la programación de France 24.